Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Ángelo de ARC20 Electrónica. Hoy día les quiero hablar de los discos duros, la diferencia entre los discos duros rígidos y los discos duros eh, sólidos, ¿cierto? Los llamados SSD. ¿Cuál es la verdad con respecto a aquello que mejora en un computador con respecto al cambio del disco duro? Eh, ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, vamos a empezar con los discos antiguos, ¿cierto? Los discos mecánicos, los conocidos como SATA, SATA 3 o ATA, los IDE, los más antiguos, que son discos mecánicos que funcionaban con un circuito electrónico llamado placa lógica, que enviaba órdenes a otro mecanismo interno que tenía que ver con unos platos, donde va una aguja que se mueve, no toca el plato, pero que se mueve y, y eso hace de que haga una lectura. Eh, Esos discos se dañaban básicamente por tema de golpe, casi siempre era por tema de golpe, eran más susceptibles a los daños y también eran bastante lentos por un tema de que tenía que haber todo un sistema de órdenes para que funcione el mecanismo y empiece a leer los archivos para hacer transferencias o cualquier clase de ejecución en el computador. Eh, ¿Cuál es la ventaja con respecto a los discos SSD? La ventaja del disco SSD, que es una memoria flash, eh, un circuito electrónico que no lleva mecanismo, simplemente es como un pendrive grande, para que usted lo entienda más fácil. Y el hecho de que no lleve mecanismo hace que la transferencia de datos o ejecución de las órdenes, de los comandos, desde el sistema operativo al hardware, al disco duro, es bastante más rápida. Yo diría, me atrevería a decir unos 10 veces más rápido. Yo personalmente he cronometrado con reloj eh, los segundos que se demora en iniciar un disco duro antiguo y un disco sólido después que se cambió el disco de antiguo a sólido. Que la verdad que, por ejemplo, un disco antiguo, un SATA, se demoraba en un equipo que le hicimos cambio 1 minuto y 20 segundos aproximadamente, desde el minuto de presionar power al minuto de mover el ratoncito, ¿cierto?, en la pantalla. 1 minuto 20 segundos. Posterior a eso, cuando se cambió el disco duro por un disco SSD, se demoraba alrededor de, sin exagerar, alrededor de 12 segundos, 12 a 15 segundos, desde que se apretaba power hasta que se empezaba a mover el ratoncito. Es decir, la velocidad aumenta mayormente. De hecho, un notebook que se le cambia un disco sólido, un notebook común que tenga unos 4 GB de RAM y un procesador, un dual core, se demora aproximadamente 5 a 6 segundos en un apagado total, desde que se le da la orden de ejecución de apagado a ni una letra en el computador. 4 o 6 segundos, o sea, es bastante veloz. ¿Cuál es la desventaja de los discos SSD? Yo creo que la mayor desventaja que tienen en estos momentos es el precio. Los discos SSD son bastante más caros, un 2 o 3 veces más caros que los discos convencionales. Eh, y eso hace que no se hayan masificado tanto. Hay algunos equipos que traen discos sólidos hace mucho tiempo, como por ejemplo los MacBook, que cuentan con discos sólidos hace mucho tiempo y por eso la gente se da cuenta que los MacBook son mucho más veloces. Bueno, una de las razones es porque cuentan con discos sólidos. ¿Cuáles son las desventajas también en cuanto a hardware del disco sólido? Según los estudios que se han realizado, eh, tiene una cierta cantidad de vida útil y tiene menos se puede eh, borrar y agregar información menos veces. Es decir, tiene un contador de memoria, como la mayoría de las memorias flash que vienen programadas para que tengan una cierta cantidad de vida útil. No se puede sobreescribir muchas veces, ese era el término correcto, a diferencia de los discos antiguos. Si a mí me preguntan mi opinión, ¿qué es lo que yo recomiendo con respecto a los notebooks? Como los discos SD son bastante caros, pueden comprar un disco chico para el sistema operativo, no más allá de 120 GB, que para el sistema operativo es más que suficiente. Y en los notebooks, en la parte donde va el lector de CD, se puede comprar un case, un cofre, que es para un adaptador para disco SATA y se le puede instalar en la parte donde va el lector de CD. Entonces puede tener un disco mecánico para almacenamiento de 1 TB, por ejemplo, que son bastante económicos, cuestan más allá de $40, $50,
y un disco SSD para tu sistema operativo, y así mejorar notablemente la velocidad de tu computador. Bueno, eso amigos, le quería hablar un poquito de los discos bien facilitos, sin que nadie se enrede, de los discos sólidos, los discos mecánicos. Si ustedes están pensando en enchular el computador y quieren darle más velocidad, ya que les dijo por ahí, colóquenle más memoria RAM. La verdad es que la RAM no te aumenta mucho la velocidad del equipo, la RAM tiene que ver con la tasa de transferencia, pero si tú quieres realmente aumentar la velocidad de inicio, de apagado, de encendido, te recomiendo que compres un disco duro sólido o SSD y que cotice. No hay mayor diferencia, la verdad cambian las marcas, pero la durabilidad es la misma. Así que eso, querido amigo, yo soy Ángelo de RC20 Electrónica. Estamos ubicados acá en la ciudad de Puerto Montt. Si estás viendo el video en la página de Facebook, pincha en el link de arriba, dentro de mi canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, es gratis y así me ayuda a seguir subiendo material de interés, información y vamos a ir siempre subiendo cositas interesantes. Y si me estás viendo en YouTube, también suscríbete, activa la campanita y les dejo un abrazo gigante para todos. Chao.